Muy buen día, jóvenes. Vamos a iniciar entonces con nuestras clases del curso de geometría. El tema para el día de hoy es polígonos. Definamos primero qué es un polígono. A ver. El polígono es una figura geométrica plana que está compuesta por una secuencia finita de segmentos. Profesor, ¿qué significa una secuencia finita? O sea, tiene un número entero de lados. Yo puedo determinar cuántos lados tiene. Profesor, entonces un polígono no puede tener infinitos lados. No, se denomina polígono a la figura donde tú puedes determinar cuántos lados tiene. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, mira lo que está ahí en la imagen. Aquí yo tengo un polígono, es una figura cerrada. ¿De cuántos lados? Vamos a ver, mira. Aquí tengo un lado, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un polígono de 6 lados. ¿Correcto? ¿Qué es un polígono entonces? Es una figura cerrada. Es una figura cerrada. ¿Qué elementos tiene un polígono? Uno de los que ya hemos visto son los lados. Entonces, puede ser el lado AB, puede ser el lado BC, el lado CD. ¿Sí? Entonces, a eso se le denominan lados. Aquí están sus elementos, ¿no? Ahora, también, ¿qué tiene? Estos tiene vértices. ¿Qué vienen a ser los vértices? Estas puntas, mira acá. Estos son los vértices. ¿Te das cuenta? Vértices, ahí están. Eso vendría a ser los vértices. Vamos determinando lados, vamos determinando vértices, ¿correcto? Ahora, ¿qué más elementos? ¿Qué encuentro en un polígono? Ya hemos determinado los lados, ya hemos determinado los vértices. También hay ángulos interiores. ¿Sí? Ángulos interiores, aquí está, mira, por ejemplo, alfa. Aquí está el ángulo alfa. Ángulo beta. Mira, ve, todos los ángulos interiores. Y así como tiene ángulos interiores, también existen los ángulos exteriores. ¿Correcto? Entonces vamos por aquí, miren. Ángulos exteriores. Lo que estoy pintando de ver. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores. ¿Qué más hay? Diagonales. ¿Qué bien? ¿Qué es una diagonal? La diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. La diagonal, ¿sí?, es la recta que va a unir. ¿Qué es lo que une? Va a unir dos vértices. Pero estos vértices no pueden ser consecutivos. Por ejemplo, profesor, ¿yo puedo unir el vértice B con el vértice C? No, porque las diagonales unen vértices, pero no consecutivos, o sea, no vértices seguidos. Es decir, yo puedo trazar esto, mira. Puedo unir B con E. Está bien. Esa es una diagonal. Es un segmento que une dos vértices que no están consecutivos. Profesor, ¿y yo podría unir, por ejemplo, el A con el D? Claro, eso también sería otro vértice. Estás uniendo vértices, ¿sí? Estás uniendo vértices que no son consecutivos. Profesor, ¿y yo puedo trazar, por ejemplo, CF? Claro, tú podrías trazar CF, mira. Todas esas líneas que acabo de trazar son consideradas diagonales. Hemos visto lados, hemos visto vértices, ángulo interior, ángulo exterior, diagonales. ¿Correcto? Y aquí pueden ustedes notar. Vértices. Lados. Acá están los lados. Una pregunta, ¿también se podría trazar TA? CA, claro, me parece muy bien. Profesor, ¿y qué pasa si yo trazo desde C hasta esto? También es una diagonal. Profesor, ¿yo podría trazar BD? Claro, mira, ve. ¿Podría trazar FD? Sí, mira, ve.
Entonces, la diagonal es una recta que une dos vértices no consecutivos. Profesor, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué pasa si yo uno AF? ¿AF será una diagonal? No. AF no es una diagonal, porque AF son vértices consecutivos. Y AF no es una diagonal, sino sería un lado, en este caso, de este polígono. ¿Correcto? Entonces, las diagonales son segmentos que unan vértices, pero vértices no consecutivos. ¿Correcto? Ok, gracias. Listo. Y aquí están los ángulos, ¿no? Yo tengo ángulos internos, que son los que están dentro del polígono, y tengo ángulos externos, son aquellos ángulos que están fuera del polígono. Profesor, y acá aparece diagonal media. ¿Qué es una diagonal media? Te explico. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Mientras que la diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos, la diagonal media ya no une vértices, sino une puntos medios de los lados. Yo aquí tengo el lado AB. Punto medio de AB. Aquí le voy a poner punto medio de AB. Este es el punto medio de AB. Punto medio de CD. Punto medio de CD. Aquí está el punto medio de CD. Si yo uno dos puntos medios, a eso se le denomina diagonal media. ¿Correcto? Una diagonal es la unión de dos vértices. Listo. La diagonal media es la unión de dos puntos medios. Es la unión de dos puntos medios. Por eso que recibe el nombre de justamente diagonal media. Porque une los puntos medios. Ahora, cada polígono recibe un nombre. Y recibe un nombre basado en la cantidad de lados que tiene. Triángulo es el polígono de 3 lados. Cuadrilátero es el polígono de 4 lados. Pentágono de 5 lados. Y ahí ustedes tienen toda la relación. Toda la relación. ¿Correcto? Son los polígonos más utilizados. Son los polígonos más conocidos. Ahora, profesor, pero ahí yo no veo un polígono de 13 lados. ¿Cómo se le llama a ese polígono de 13 lados? Justamente como lo estoy pronunciando. Si tienes un polígono que tiene 13 lados, se le llama así, polígono de 13 lados. Profesor, ¿y si tiene 30 lados? Polígono de 30 lados. Profesor, ¿y si tiene 17? Polígono de 17 lados. Los nombres que ves en pantalla son los nombres de los polígonos más utilizados. Por eso que tienen un nombre especial. El resto de polígonos simplemente se menciona que es un polígono y se indica el número de lados. Profesor, si el polígono tiene 23 lados, se le dice polígono de 23 lados. ¿Correcto? Los polígonos que no aparecen aquí se les llama con su número de lados. ¿Correcto? Ahora, vámonos aquí a las aplicaciones. Hay ciertas fórmulas que se cumplen en los polígonos. Por ejemplo, yo podría tener un polígono y yo podría calcular cuánto suman los ángulos internos del polígono. Y esta es la fórmula. Suma de ángulos internos. ¿Cuánto vale la suma de ángulos internos? Esta fórmula. 180 por n menos. Profesor, ¿y qué viene a ser n? Niños, n es el número de lados del polígono. ¿Correcto? O sea, esta fórmula depende de n. Para que tú encuentres la suma de todos los ángulos interiores, esta es la fórmula que vas a aplicar. 180 por n menos. Y n es el número de lados. Por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un pentágono, mira, estoy hablando de un pentágono. ¿Cuál sería la suma de los ángulos internos de un pentágono? Primero digo, a ver, vamos a aplicar la fórmula.
Ojo, si estoy hablando de un pentágono, a ver, veamos acá. Si estoy hablando de un pentágono, estoy hablando de un polígono de 5 lados. Entonces, si yo quiero calcular la suma de ángulos interiores de un pentágono, sería así mismo. Aquí. Suma de ángulos interiores. 180 por n, pero el n ¿cuánto vale? Como yo estoy hablando de un pentágono, entonces yo digo acá, el pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5. 5, 5. Exacto. Entonces aquí reemplazaría 5 menos 2. Y se acabó, mira, ¿ves? Mira, mira. Entonces, ¿qué tendría? Profesor, sería entonces 180 por 3 y 180 por 3, esto es 500. Quiere decir que si yo tengo un pentágono, si yo tengo una figura de 5 lados, la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto va a ser? 500. Así se utiliza esta forma. Entonces, para la próxima vez que tú quieras calcular cuánto suman los ángulos interiores de cualquier polígono, tendrás que aplicar esta forma, donde n es el número de lados. Así como hay una suma de ángulos internos, también hay una suma de ángulos externos. Y esos ángulos externos siempre va a ser 360. Profesor, pero aquí no hay fórmula. No. Los ángulos externos de cualquier polígono, chicos, siempre van a sumar 360. Siempre. No importa el número de lados. Profesor, la suma de ángulos externos de un triángulo, ¿cuánto es? 360. Profesor, la suma de ángulos externos de un cuadrado, 360. Profesor, la suma de ángulos internos de un dodecágono, 360. Profesor, ¿siempre va a ser 360? Sí. La suma de ángulos exteriores de cualquier polígono es 360. La suma de ángulos externos de cualquier polígono es 360. ¿Correcto? Número de diagonales. Ahí está la fórmula. Esta fórmula me va a permitir, ¿sí?, calcular la cantidad total de diagonales. En algunas figuras es fácil, incluso yo la puedo graficar. Pero vamos a suponer que yo tengo un polígono de 10 lados. Aquí me permite encontrarlo. Esta formulita de número de diagonales lo que me va a decir es cuántas diagonales en total se pueden trazar en un polígono. Por ejemplo, a ver, si estoy hablando, a ver, vamos a ver, mencione un polígono octágono, por ejemplo. Estoy hablando de un octágono. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un octágono? ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un octágono? Por ejemplo, entonces yo digo así. Número de diagonales. Recordamos que el octágono es un polígono de 8 lados. Entonces yo digo, a ver, ¿cuántas diagonales se puede trazar? Reemplazo. No te olvides que el n es el número de lados. Entonces sería acá 8. ¿Por cuánto? Por 8, porque el n vale 8. Menos 3 entre 2. Mira, esto sería igual a 8. 8 menos 3, 5. Y esto entre 2. 8 por 5, 40. Y 40 entre 2, 20. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un octágono? 20 diagonales. ¿Correcto? Entonces, así nada más es la fórmula. Así nada más es la fórmula. Y así, entonces yo puedo determinar la cantidad de diagonales de cualquier polígono. ¿Correcto? Ahora,
Medida del ángulo interior. ¿A qué se refiere con la medida de un ángulo interior? Si yo tengo un polígono, por ejemplo, yo tengo un cuadrado, esta formulita te va a ayudar a calcular cuánto mide un solo ángulo, solo uno. Solo uno. ¿Sí? Medida del ángulo interior. Esta fórmula me va a permitir calcular la medida de un solo ángulo interior. ¿Correcto? ¿Y cómo lo encuentro? Fácil. Acá está su fórmula. Aquí está su fórmula. 180 multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Recordamos que esta fórmula es aplicado solo para polígonos regulares. Profesor, ¿y qué es un polígono regular? Ah, es aquel polígono donde todos sus ángulos interiores son iguales. ¿Sí? Todos sus ángulos interiores son iguales. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a calcular la medida del ángulo interior de un... A ver, ¿de quién podría ser? Vamos a volver con el pentágono, a ver, de un pentágono. Medida del ángulo interior de un pentágono. Entonces, reemplazas. Ángulo interior, ahí está. Ángulo interior, 180, paréntesis, n, pero el n vale 5. Profesor, ¿de dónde sacó 5? Es que el n es el número de lados. Y si estoy hablando de un pentágono, ese pentágono es menos 2, ¿cierto? Y todo esto se divide entre n, que viene a ser el número de lados. ¿Cuánto resultaría? Sigo. Ángulo interior sería 180, 5 menos 2, 3. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? A ver. De un pentágono, ¿cuánto vale el ángulo interior? 180 por 3, 540. Y 540 entre 5, esto me da 100. Quiere decir que en un pentágono, el ángulo interior vale 108. ¿Sí? Mira, ve, solo aplico la fórmula nada más. ¿Te das cuenta que todas las fórmulas dependen de n? Dependen del número de lados. Entonces, eso es mi trabajo siempre en los ejercicios. Si yo encuentro el número de lados, yo puedo encontrar lo que me pida. ¿Correcto? No te preocupes, Daniel, no te preocupes. Pasa, hijo, pasa. A veces nos confundimos. Muy bien, Rihanna, ahí estaba 108. Entonces, así aplico la fórmula. Y si yo quiero encontrar cuánto mide un ángulo exterior, si yo quiero encontrar cuánto vale un ángulo exterior, es muy fácil. Ahí está, ¿ve? Ángulo exterior. 360 entre n. Si estoy hablando de un pentágono, entonces divido entre 5. Entonces, en un pentágono, ¿cuánto mide el ángulo exterior? Recordemos que un pentágono es un polígono de 5 lados. Desde ahí yo ya sé cuánto vale. Entonces, el ángulo exterior sería 360 entre 5. Eso me da 72. Y así estaría aplicando las fórmulas. Ahí está. ¿Correcto? Y ahí están todas las fórmulas. Entonces, más que todo, tenemos que recordar las fórmulas, utilizar correctamente el nombre que recibe cada polígono de acuerdo al número de lados. ¿Sí? Entonces, ahí está. Vamos a iniciar con los ejercicios, a ver cómo serían los ejercicios. Recuerden tener su práctica ahí con sus formularios, con todas sus fórmulas para poder resolver los ejercicios. ¿Correcto? A ver, iniciamos.
¿Cuántas diagonales tiene un octógono? No te olvides que el paso importante y primer paso es que tú determines de qué polígono, o aún así, cuántos lados tiene ese polígono. Por ahí hay que empezar siempre, encontrando el valor de él. Entonces yo digo, si estoy hablando de un octágono, pregunta, en un octágono, ¿cuánto vale el número de lados? Un octágono, el n, que es el número de lados, ¿cuánto vale? 8. ¿Qué me pide calcular? ¿Cuántas diagonales? Total de diagonales. Entonces aplicamos aquí la fórmula. Número de diagonales o total de diagonales, ¿a qué es igual? N por n menos 3 dividido entre 2. Esta es la fórmula para calcular la cantidad de diagonales. Entonces, como te dice que está hablando de un octágono, ya tú puedes determinar que el número de lados, ¿cuánto es? 8. Teniendo el número de lados, entonces ya me voy a la fórmula. ¿Sí? Número de diagonales, reemplazamos. Número de diagonales sería igual. N vale 8 multiplicado por 8 menos 3 dividido entre 2. Correcto. Sigo por acá. Número de diagonales es igual a ¿cuánto? 8 por 5, ¿está bien? Entre 2. Por lo tanto, el número de diagonales sería 8 por 5, 40. Y 40 entre 2, esto vale. Solución del ejercicio número 1. Aplicación de fórmula. Y también algo que tengo que recordar es, de acuerdo al nombre del polígono, yo puedo determinar cuántos lados tiene. ¿Sí? Seguimos entonces. Continuamos. Continuamos. La medida del ángulo interior, me pide ángulo interior, de un polígono regular de 24 lados. Entonces, ahí está. Recuerda primero siempre encontrar n. ¿Qué viene a ser n? El número de lados del polígono. Por ahí voy a empezar. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? La medida del ángulo interior. Entonces, a mí lo que me están pidiendo, y mira lo que voy a colocar aquí, respuesta. A ver, lo que me están pidiendo a mí es la medida del ángulo interior, o sea, un solo ángulo interior. Ángulo interior. Por fórmula, a ver, recordemos, ¿a qué sería igual el ángulo interior? Por fórmula es 180 por n menos 2 entre. Esta es la fórmula de la medida de un ángulo interior. Con esta fórmula yo voy a encontrar cuánto vale o cuánto es la medida de un ángulo interior. ¿Correcto? Dice, la medida del ángulo interior de un polígono regular de 24 lados. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Encuentra cuánto mide un ángulo interior. Entonces, aquí estoy colocándolo. El ángulo interior que me piden, ¿cuánto vale? 180 por n menos 2 entre. ¿Pero qué viene a ser n? N es el número de lados. ¿Y qué te dice el polígono? ¿Qué te dice el ejercicio? Que es un polígono de 24 lados. Por lo tanto, yo digo, ¿cuánto vale n? N vale 20. Entonces ya tengo ese n que necesito para poder resolver el ejercicio. ¿Qué me queda? Reemplazar. Entonces sería así. Ángulo interior 180. Acá lo reemplazo para poder notar cómo se resuelve. Ahí está. 24 menos 2 entre 24. Entonces yo sigo. Ángulo interior 180. 24 menos 2 sería 22. Y 22 entre 20. Ahora, ¿cuánto me da eso?
La medida de un ángulo interior no siempre nos tiene que salir un valor entero. Hay que tener en cuenta eso. Podemos simplificar antes, ¿no? Mitad de 22, 11. Mitad de 24, 12. Me parece que tiene doceava. Doceava de 12, 1. Doceava de 180, 15, ¿no? 15. Entonces la respuesta quedaría como 15 por 11. Y 15 por 11 me da 160. Muy bien. Ahí está la solución del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Mira lo que obtengo aquí, mira. En este ejercicio me pide calcular el valor de X, pero me da una figura. ¿Sí? Este ejercicio me pide el valor de X, pero me da una figura. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Mira, tú aquí tienes una figura de 1, 2, 3, 4, 5. Y los ángulos que aparecen es conocido. Por ejemplo, este vale 90. Y todos los ángulos demás están en función de X. O sea, todos están en función de X. Ahora, tú aquí en este tema, yo puedo saber cuánto deben sumar todos. Ya en el tema de polígono, yo puedo saber cuál es la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, de cualquiera. Profesor, ¿y eso cómo lo haría? Mira, primero vamos a identificar cuántos lados tiene este polígono. Entonces yo digo así, vamos a empezar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribo aquí. N, número de lados, es igual a 5. Esto es un polígono de 5 lados. ¿Puedo yo determinar cuánto suman los ángulos interiores? Sí, y lo puedo hacer mediante mi fórmula. Profesor, la suma de ángulos interiores, yo sí lo puedo encontrar, yo sí puedo saber cuánto es la suma de todos esos ángulos interiores. Y la fórmula lo dice. ¿Cuál es? Lo voy a escribir. 180 por N. Esta es la fórmula que me va a permitir a mí saber cuánto deben sumar sus ángulos interiores. Entonces yo digo aquí. Suma de ángulo interior, como el polígono tiene 5 lados, sería así. 180. 5 menos 2. 180 por 3. Conclusión, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto debe valer? 500. ¿De acuerdo? Profesor, el valor de X me sale 150. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, profesor, usted solo ha calculado cuánto deben sumar. Claro, y eso me sirve de mucho. Lo que yo encontré aquí, ¿qué es? ¿Cuánto suman estos ángulos? ¿Cuánto suman estos ángulos interiores? Yo ya sé que deben sumar 500. Entonces, vamos aquí. Entonces, si yo sumo, desde aquí voy a empezar, desde aquí. Si yo sumo 90 más 3X más 2X más 2X más 2X, mira qué estoy haciendo, ¿ah? Yo estoy sumando esto. Si tú sumas todos los ángulos interiores, ¿cuánto es esa suma? Tú ya lo calculaste por tu forma. Debería ser 500. Si yo sumo las X, me va a dar, a ver, 2, 4, 6, 9. 9X. 9X aquí va a ser igual a 540 y este 90 pasa a restar.
9x, 540 menos 90, 450. ¿Correcto? Por lo tanto, este 9 pasa a dividir. Entonces yo digo, x sería igual a 450 entre 9. ¿Y cuánto vale 450 entre 9? Eso vale. Es decir, el valor de x, ¿cuánto es? El valor de x es 50. Entonces, mira, en esta figura, ¿qué es lo que hice? Primero yo utilicé mi fórmula para poder saber cuánto deben sumar todos los ángulos interiores. Y luego, conociendo ese valor, apliqué la ecuación. Listo, continuamos. La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es 900. La suma de ángulos interiores de un polígono convexo es 900. Vamos con el dato. La suma de los ángulos interiores. Ah, mira lo que me dice. La suma, escúchame. La suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿cuánto vale? Dice que este vale 900. Hallar, y aquí viene mi respuesta. Yo siempre escribo el dato y siempre escribo mi respuesta. Mira, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Qué me están pidiendo? Hallar el número de diagonales. O sea, mi respuesta es igual a ¿qué? Al número de diagonales. O sea, eso es lo que a mí me están pidiendo. ¿Pero a qué es igual el número de diagonales? El número de diagonales es n por n menos 3 dividido entre 2. ¿Correcto o no? La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es 900. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es 900. Entonces, mira lo que tengo acá. Este es el dato que el ejercicio me dio. Que la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿cuánto vale? 900. ¿Sí? ¿Qué más dice? Hallar el número de diagonales del polígono. O sea, mi respuesta, ¿qué será? El número de diagonales. Esto es lo que me piden calcular. Pero si yo quiero hallar el número de diagonales, ¿qué voy a escribir? Esta es mi fórmula. Profesor, pero para yo resolver necesito n. Ahí está el trabajo. Entonces, si tú quieres dar respuesta a este ejercicio, ¿qué necesitas? El valor de n. ¿Y dónde lo vas a encontrar n? Aquí. Profesor, ¿y cómo lo voy a encontrar ahí? Te explico. Aquí tú tienes que la suma de ángulos interiores, ¿cuánto vale? 900. Entonces, mira, yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula para calcular el número o la suma de ángulos interiores? ¿Cuál es la fórmula para que tú calcules esta suma de ángulos interiores? Si tú revisas tus propiedades, la fórmula para que tú calcules la suma de ángulos interiores, a ver, vamos a verlo. Es esta, mira, 180 por n menos. O sea, esta es tu fórmula. Esta es la fórmula para calcular la suma de ángulos interiores. Que según el ejercicio, ¿cuánto debe valer esto? Ahí está el dato. Ahí está el dato. El ejercicio te dijo, la suma de ángulos interiores, ¿cuánto vale? 900. Entonces tú dices, a ver, esta suma, ¿a qué es igual esta suma? Aquí está su fórmula. Esta fórmula, ¿a qué es igual? A los 900. Profesor, ¿y por qué hizo eso? Porque yo necesito calcular n para dar respuesta a lo que me han pedido, mira. Entonces, cada vez que tú tengas un dato así, tú di, a ver, esto, ¿cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Entonces, esta fórmula tiene que ser igual a 900. Empiezo a hallar n.
Este 180 está multiplicando, entonces quedaría así. Aquí quedaría solo n menos 2 y aquí quedaría 900 entre 180. Entonces primero divide n menos 2, 900 entre 180, ¿cuánto vale? Me parece que esto vale 5. Ese negativo 2, ese 2 pasa a sumar. Entonces aquí sería 5 más 2 y esto me da. ¿Qué quiero decir con eso? Que estoy hablando de un polígono de 7. Mira, este dato que me dieron, ¿para qué me sirvió? Para que tú sepas que el valor de n, ¿cuánto vale? Y como ya tienes el valor de n, ahora sí puedes ir a responder tu pregunta. A ti te pedían hallar el número de diagonales. Esta es la fórmula del número de diagonales. Entonces ahora tú dices, ahora sí, pues no. Número de diagonales, ¿a qué sería igual? N, pero tú ya tienes n. 7 por 7 menos 3. Ahí está. Dividido entre. Número de diagonales es igual a 7 por 4. 7 menos 3, aquí es 4. 7 menos 3. Y todo esto está dividido entre 2. Número de diagonales, 7 por 4, 28. Y 28 entre 2, ¿cuánto valdría? Eso vale 14. Mira. ¿Te das cuenta cómo vamos aplicando las propiedades? O sea, ya no te pide directo, ¿no? Te da algunos datos, te pide algunos. Continuamos, continuamos. Continuamos. Mira lo que dice. Si un polígono tiene 14 lados, entonces mira lo que te está dando, ¿ah? Mira, si un polígono tiene 14 lados, entonces n, ¿cuánto vale n? N vale 14. Ya te está dando el dato, ¿ah? Si un polígono tiene 14 lados, n es igual a 14. ¿Correcto? ¿A qué es igual la suma de sus ángulos interiores? Entonces, vamos con la respuesta. Respuesta. ¿Qué te está pidiendo? La suma de ángulos interiores. Eso te está pidiendo. Repito. Si un polígono tiene 14 lados, mira, aquí está, 14 lados. Si un polígono tiene 14 lados, ¿a qué es igual la suma de sus ángulos interiores? Ahí está. Ahora, como te está pidiendo suma de ángulos interiores, escribe la fórmula, ¿verdad? ¿Qué es igual la suma de ángulos interiores? 180 por n menos 2. Esta es la fórmula para la suma de ángulos interiores. Pero tú, para poder dar respuesta, ¿qué necesitas? N. Y ya tienes n. Entonces acá sería 180. El n ya sabes que vale 14. Ahí está. 180. 14 menos 2, 2. Por lo tanto, la suma de ángulos interiores, ¿cuánto sería 180 por 12? A ver quién me ayuda. Entonces, sería 2160. Entonces, la suma aquí sería 2160. Me parece que en las claves aquí todos tienen 2000, 1200. Me parece que aquí faltó agregar esto, ¿no? Ahí está. Muy bien, Rihanna. ¿Te das cuenta? Los ejercicios simplemente hay que leerlos muy bien, sacar los datos de forma correcta y aplicar la propiedad que me está solicitando. Nada más. Listo. Seguimos entonces.
encontrar la suma de los ángulos interiores. Ah, mira lo que te está diciendo, ¿ah? O sea, tu respuesta, mira tu respuesta, ¿qué viene a ser? Encontrar que la suma, te está pidiendo la suma de ángulos interiores. Eso te está pidiendo acá. Calcule, por favor, la suma de ángulos interiores. Ahora, escribe la fórmula. Como te está pidiendo la suma de ángulos interiores, escribe tu fórmula. Sería 180 por n menos 2. Esta es la fórmula para calcular la suma de ángulos interiores. ¿Correcto? Suma de ángulos interiores. ¿Cuánto vale? 180 por n menos 2. Ahora, si te das cuenta, para que tú des respuesta, ¿qué necesitas? N. Profesor, ¿el n vale 14? No, porque 14 no es número de lados. Lo que te está diciendo es que este polígono, ¿qué tiene? 14, pero 14 ¿qué? Diagonales. Es decir, el dato aquí es que el número de diagonales, ¿cuánto vale ese número de diagonales? 14. Ese es el dato. Ten mucho cuidado, hay que leer despacio, hay que leer muy bien. El error que se suele cometer es esto. Ah, 14, lo reemplazo 14. No, 14 no es número de lados. Acá te dice que el polígono tiene 14 diagonales. Entonces, ¿qué significa este dato? Que el número de diagonales, ¿cuánto vale? Ahora, si tú tienes que el número de diagonales vale 14, pregunta, ¿cuál es la fórmula para el número de diagonales? Ah, profesor, la fórmula aquí es n por n menos 3 dividido entre 2. Esta es la fórmula del número de diagonales. Y esta fórmula, ¿cuánto debe valer según el dato? 14. Resolvamos esa ecuación. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces yo aquí tendría n por n menos 3. Y si este 2 pasa a multiplicar, me va a dar 28. Ahora, yo te sugiero, profesor, acá multiplico todo contra todo. No, creo yo que te vas a complicar. Porque si tú lo multiplicas, vas a tener n cuadrado menos 3n igual a 28. Y vas a formar una ecuación cuadrática. No nos compliquemos todavía. Yo te sugiero que en estos casos, lo vas a hacer, vas a tantear, a ver, ¿cuánto podría valer n? A ver. Mira, por ejemplo, si n valdría, por ejemplo, 2, mira, si n valdría 2, profesor, n no puede valer 2. No, ¿sabes por qué? Porque la menor cantidad de lados que tiene un polígono es 3. No existe un polígono de 2 lados, ¿ah? Hay que tener cuidado. Profesor, entonces n no puede valer 2. No. Profesor, ¿por qué n no puede valer 2? Porque estamos hablando de polígonos. Y el n es el número de lados del polígono. Y no existe un polígono que tenga 2 lados. El menor lados de polígono que existe es el de 3. O sea, el triángulo es el polígono de menor cantidad de lados. Profesor, entonces, n podría valer 3, claro, pero vamos a ver si realmente es 3. Si n vale 3 sería acá. ¿3 por cuánto? Por 3 menos 3. ¿Será correcto esto? 3 menos 3 es 0. Y 0 por 3 no me da 28. Ah, entonces no es 3. Entonces no es 3. Entonces, a ver, ¿qué pasa si el n vale 4? Si el n vale 4, acá sería 4. Y aquí sería 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 1 por 4 me da 28. No. A ver, n podría valer, a ver, si n vale 6, sería acá 6, y acá sería 6 menos 3. 6 menos 3, 3. 3 por 6, ¿me da 28? No, 6 por 3 es 18. Ah, todavía. Falta un poquito más, falta un poquito más. ¿Y qué pasa si n vale 7?
Reemplacemos. Acá sería 7. Acá sería 7 menos 3. Entonces, mira qué quedaría. 7 menos 3, 4. 7 por 4, 28. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, sí coincide. ¿Cuánto vale n? N en este caso vale. Pero a mí no me piden n. Pero ese n me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque lo que a mí me piden es la suma de ángulos interiores. ¿Y cuánto vale esa suma? Esta es la fórmula para calcular la suma. Entonces, tú necesitas n y ya lo calculaste con este dato. N vale 7. Entonces, tu respuesta sería 180 por 7 menos 2. Entonces, sería 180 por 5. Y por lo tanto, 180 por 5, esto me da. Muy bien. Continúo. ¿Cómo se llama el polígono? ¿Cómo se llama el polígono? O sea, profesor, cuando te dicen cómo se llama el polígono, chicos, para que tú sepas cómo se llama el polígono, lo que necesitas saber es cuál es el número de lados. Eso necesitas saber. Si yo te pregunto cómo se llama ese polígono, lo primero que tú harías es contar cuántos lados tiene. Entonces, cuando el ejercicio te pregunta cómo se llama el polígono, mentalmente tú tienes que decir, tengo que calcular primero el número de lados. Porque cuando tú sepas el número de lados, recién podrás determinar cuál es su nombre. Entonces, sí, que quede claro eso. ¿Cómo se llama el polígono cuyo número de diagonales es igual al doble del número de lados? Mira, aquí genera la ecuación. ¿Cómo se llama el polígono? Ya te expliqué que lo que te está diciendo aquí es, dime primero cuántos lados tiene. Si yo te digo que el polígono tiene 4 lados, tú me dirás, se llama cuadrado. Si yo te digo que el polígono tiene 8 lados, tú me dirás, se llama octágono. Si yo te digo el polígono tiene 20 lados, tú me dirás, se llama icoságono. ¿Te das cuenta que lo primero que debes calcular es el número de lados? ¿Sí? Eso quedó claro. Ahora, profesor, pero aquí dice que el número de diagonales es igual al doble del número de lados. Eso lo tenemos que convertir en una ecuación. Te lo voy a explicar. Mira, vamos a escribir. ¿Qué debe cumplirse? Que el número de diagonales, ahí está, ve, número de diagonales. ¿Qué dice? Es igual, escríbelo. Es igual a ¿qué? ¿al doble de quién? Del número de lados. Mírame. Tal y como está, lo escribí. Profesor, ¿qué escribió? Lo que me dice el ejercicio. Mira. El número de diagonales, aquí está, ve. El número de diagonales, ¿qué más dice? Es igual ¿a quién? Al doble ¿de quién? Del número de lados. ¿Correcto? Lo escribí en una ecuación. Profesor, ¿y ahora qué voy a hacer? Escribe las fórmulas. Por ejemplo, ¿cómo encuentro el número de diagonales? Ah, profesor, esto es fácil. El número de diagonales, este número de diagonales, ¿a qué es igual? N por n menos 3 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Eso es el número de diagonales. Ya lo tengo, ¿ve? Ya lo reemplacé. Esto es el número de diagonales. ¿Qué sigue? Es igual al doble ¿de quién? Del número de lados. ¿Y cómo se representa el número de lados? Por n, muchachos.
el número de lados se representa por n. ¿Te das cuenta o no? O sea, matemáticamente ya realicé la conversión. ¿Qué es lo que hice? Primero lo escribes tal como te lo dice el ejercicio. ¿Qué te dijo el ejercicio? Cuyo número de diagonales, aquí está, número de diagonales es igual, acá está. ¿A quién? Al doble. Ahí está el doble. ¿El doble de quién? Del número de lado. Lo único que he hecho es pasar todo a fórmula. ¿A qué es igual el número de diagonales? Acá está. Esto es el número de diagonales. ¿A qué es igual? Al doble. Ahí está el doble. Y el número de lados, ¿por qué está representado? Por n. N es el número de lados. Entonces vamos a resolver. Este 2 que divide, pásalo a multiplicar. Entonces yo tendría aquí n por n menos 3 es igual. Si este 2 pasa a multiplicar, aquí me daría 4. Aquí sí puedo simplificar, mira. Si te das cuenta, este n está multiplicando y este n también está multiplicando. Si ambos están multiplicando, yo puedo hacer esto. Mira. Se va n. Sí. Entonces lo que quedaría, n menos 3 igual a 4. Entonces, S menos 3 pasa a sumar. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale n? N tiene, o sea, estoy hablando de un polígono de ¿cuántos lados? De 7 lados. Pregunta, ¿cómo se llama el polígono de 7 lados? Heptán. ¿Te das cuenta que primero calculé el número de lados? Y de ahí ya, conociendo el número de lados, yo ya puedo dar el nombre de ese polígono. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hice, muchachos? En este ejercicio, toda esta expresión lo llevé a una ecuación. Tal como aparece. Sigo entonces, sigo. A ver, el ángulo exterior, mira. El ángulo exterior de un polígono es 72. ¿Cuántas diagonales en total se pueden trazar? Vamos primero con el dato. El ángulo exterior de un polígono es 72. Entonces, escribimos el dato. El ángulo exterior. ¿Cuánto vale este ángulo exterior? 72. Ahí está. El ángulo exterior, ¿cuánto vale? 72. ¿Qué más? ¿Cuántas diagonales en total se puede trazar? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo digo así, respuesta. La respuesta es ¿cuántas diagonales? O sea, número de diagonales. Esto me piden calcular. Si te piden calcular el número de diagonales, escribe la fórmula del número de diagonales, ¿no? Entonces aquí sería, ¿a qué es igual la fórmula del número de diagonales? N por n menos 2, por n menos 3, dividido entre 2. Este es el número de diagonales. Entonces, si tú observas y dices, mira, para yo dar a conocer el número de diagonales, ¿qué necesito? N. ¿Y ese n dónde lo vas a encontrar? En el otro dato. Entonces tú dices, a ver, ángulo exterior. ¿El ángulo exterior cuánto vale? 72. 72 vale el ángulo exterior. ¿Correcto? 72 vale el ángulo exterior. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, tú dices, ¿a qué es igual? La fórmula del ángulo exterior. ¿Cuánto valdría la fórmula del ángulo exterior? Repasa, revisa en tu práctica y eso sería igual a ¿cuánto? 36 entre. Esa es la fórmula para calcular la medida de un ángulo exterior. 360 entre n. Estos 360 entre n, ¿cuánto vale? 72.
resuelve esa ecuación, hay que encontrar n. Entonces, a ver, primero, como este n está dividiendo, yo lo paso a multiplicar. Entonces tendría 360 es igual a 72n. Ahí está. Este 72, ahora como yo quiero hallar n, despeja n. Este 72 que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 360 entre 72, esto es igual a n. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale 360 entre 72? 5. 360 entre 72, ¿cuánto vale? Y con ese 5, que ya sabes cuánto vale n, nos vamos a la respuesta. Número de diagonales, ya sabes que el n vale 5, sería 5 por 5 menos 3, dividido entre número de diagonales. Entonces, aquí sería 5. 5 menos 3, 2. Y esto entre 2. Por lo tanto, el número de diagonales, ¿cuánto sería igual? 5 por 2, 10. Y 10 entre 2, son 2. Entonces, mira, ve, siempre partes de un dato, y ese dato me va a brindar, ¿sí? Me va a brindar parte de la solución de mi. Seguimos. Dice, ¿de cuántos lados, o sea, me piden hallar n, de cuántos lados es el polígono? Entonces, mira, a mí me piden mi respuesta. ¿Qué me piden como respuesta? El valor de n. Nada más, porque dice, ¿de cuántos lados? Pues me piden aquí encontrar n. Es el polígono de 54 diagonales. O sea, aquí tienes un dato. Tienes que el número de diagonales, ¿cuánto vale? 54. Ese es el dato. Que el número de diagonales vale 54. Entonces, cuando tú tienes un dato así, tú dices, número de diagonales. ¿Cuál es la fórmula para calcular el número de diagonales? Entonces acá sería n por n menos 3 dividido entre 2. Este es el número de diagonales. ¿Y esto cuánto vale? 54. Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Resolvamos. N por n menos 3. Si este 2 que divide pasa a multiplicar, 54 por 2, esto me da 100. Ahora, profesor, ¿y ahora qué hago acá? Porque es n por n menos 3 igual a 108. Multiplico n por n. Yo te sugiero que no. Yo en estos casos te sugiero tantear. A ver, ¿cuánto podría valer n? Mira, como el valor es 108, ¿sí? Como el valor es 108, te sugiero que no tantees con un n muy pequeño. A ver, vamos a ponerle n6. Mira, vamos a ponerle n6. Si el n vale 6, mira cuánto me da. Acá sería 6. Acá sería 6 menos 3. 6 menos 3 es 3. 3 por 6, 18.
Para 108 me falta bastante. Entonces vamos incrementándole un poco más. No le pongo 6, a ver, le pongo 10. Si el n vale 10, entonces acá sería así. 10 por cuánto? Por 10 menos 3. Me da 108. A ver, veamos. 10 menos 3, 7. Y 7 por 10 es 70. Todavía está lejos. Vamos a ponerle 12. Vamos a ponerle 12. Si el n vale 12, entonces aquí yo le pongo n vale 12. Y aquí sería 12 menos 3. Entonces yo digo, 12 menos 3, ¿cuánto es? 9 menos, 12 menos 3 es 9. Y 9 por 12, ahí me da, ahí sí es 108, ¿eh? Ahí sí es 108, mira. Entonces ya coincide, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Entonces, como ya coincide, ¿cuánto vale n? N vale 12. Y mi respuesta justamente es esa. Mi respuesta es n, ¿cuánto vale? 12. ¿Te das cuenta? Ahí. Continúo entonces. ¿Qué dice? Calcular el número de diagonales, nuevamente, por aquí vamos con la respuesta. Mira, yo coloco así, ve, respuesta. ¿Qué me piden calcular? El número de diagonales. Entonces me piden calcular número de diagonales. ¿Pero a qué es igual el número de diagonales? Coloca tu fórmula. A ver, para yo calcular el número de diagonales, mi fórmula es n por n menos 3 dividido entre 2. Este es el número de diagonales. ¿Correcto? Ese es el número de diagonales. Entonces, necesito el valor de n. Para eso tú tienes otro dato. ¿Qué dice? Dice, calcula el número de diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080. El dato es este, que la suma de ángulos internos dice que suma 1080. Esto es. Con este dato tú vas a poder calcular n que vas a reemplazar. Entonces tú dices, suma de ángulos internos. A ver, ¿cómo encuentro la suma de ángulos internos? Fácil. 180 por n menos 2. Y esto tiene que darme 1080. Entonces, ¿qué hago? Como quiero hallar n, este 180 que está multiplicando lo paso a dividir. Aquí me quedaría sencillamente n menos 2. Me va a dar 1080 entre 180. Por lo tanto, n menos 2, ¿cuánto vale? N 1080 entre 180, eso me da 6. Eso me da 6. Entonces, si yo quiero hallar n, este 2 que está restando pasa a sumar. O sea, aquí sería 6 más 2. Y 6 más 2 en este caso es 8. Profesor, pero a mí no me piden n, pero ese n me sirve aquí para calcular el número de diagonales. Número de diagonales es igual ¿a cuánto? A 8 por 8 menos 3 entre 2. Y aquí tendrías 8. 8 menos 3, 5 entre 2. Entonces finalmente digo número de diagonales 8 por 5, 40 y 40 entre 2, eso me da.
Sigo trabajando. Ejercicio 11 dice, el número de diagonales más el número de vértices es igual a 7 veces el número de lados. ¿Cuántos lados tiene? ¿Sí? ¿Cuántos lados tiene? Entonces mira lo que vamos a hacer. Lo escribimos tal y como está. El número de diagonales, acá escribimos número de diagonales, más el número de vértices, vamos a ponerle así, número de vértices, es igual a 7 veces, ¿quién? El número de lados. ¿Qué es lo que hago? Representa, mire, ya lo escribí como ecuación, ahora coloca las fórmulas. Número de diagonales, ¿a qué es igual el número de diagonales? N por n menos 3 dividido entre 2. Más, profesor, número de vértices. No está la fórmula del número de vértices, profesor. No está. Chicos, aquí quiero que tengas en cuenta algo. Por teoría, y lo voy a escribir aquí, el número de vértices es igual o numéricamente igual al número de lados. O sea, si un polígono tiene 5 lados, entonces también tiene 5 vértices. ¿Correcto? Si un polígono tiene 10 lados, también tiene 10 vértices. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando me dice número de vértices, yo lo puedo representar esto con la letra. Y esto es igual a ¿quién? A 7 veces número de lados, o sea, 7 veces. ¿Qué hago aquí? Resuelvo. Este n que está sumando lo voy a pasar a restar. Entonces me quedaría así. N por n menos 3 dividido entre 2. Este n al pasar a restar aquí me va a dar 6. Ahora, este 2 que divide, pásalo a multiplicar. Entonces, aquí tendrías n por n menos 3 igual a ¿cuánto? Este 2 que divide paso a la multiplicar. 6n por 2. 12. Aquí, como los n están multiplicando, mira, aquí el n multiplica y aquí también, yo puedo cancelarlos. Entonces, ¿qué me quedaría? N menos 3 es igual a 2. Por lo tanto, S menos 3 pasa a sumar y tendría que 12 más 3, el n sería igual a solución del ejercicio 11. Solución del ejercicio 11.